Desde el momento en que decidí embarcarme en la aventura de enseñar a mi hijo a leer, supe que la clave era hacer que este viaje fuera emocionante y significativo. La lectura no es solo una habilidad esencial, es una puerta a mundos desconocidos, aventuras y personajes inolvidables. Comencé por explicarle la importancia de la lectura, contándole cómo cada libro es un nuevo amigo esperando ser descubierto. Imagina, le dije, que cada vez que abres un libro, te embarcas en un viaje a lugares lejanos, conoces a héroes valientes y aprendes cosas nuevas. Esa chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. A medida que mi hijo se adentraba en el mundo de los libros, su curiosidad crecía, y su entusiasmo se hacía evidente. Sin embargo, sabía que para cultivar verdaderamente su amor por la lectura, debía hacer algo más. Debía sumergirlo en el encanto de las historias a través de la lectura en voz alta. Así, cada noche, creamos una rutina mágica en la que nos sentábamos juntos, envueltos en una manta suave, y yo le leía cuentos. La luz tenue de la lámpara creaba un ambiente acogedor, perfecto para nuestras pequeñas aventuras literarias. Con cada palabra que pronunciaba, me aseguraba de utilizar la fluidez y la entonación adecuadas, transformando las historias en un espectáculo. Hacía voces divertidas para los personajes, susurraba los momentos de tensión y levantaba la voz en las escenas emocionantes. Esto no solo mantenía su atención, sino que también le enseñaba la musicalidad del lenguaje, ayudándole a entender cómo las palabras cobran vida cuando se les da voz. Me encantaba ver cómo sus ojos se iluminaban con cada giro de la trama, y cómo, poco a poco, comenzaba a anticipar lo que podría pasar a continuación. Mientras leía, le animaba a hacer preguntas. ¿Qué crees que hará el héroe ahora? ¿O por qué crees que el dragón se siente triste? Esto no solo fomentaba su imaginación, sino que también le enseñaba a pensar críticamente sobre lo que escuchaba. Con cada cuento, su amor por las historias se afianzaba, y juntos descubríamos la alegría de compartir esas experiencias. Con el amor por los libros bien sembrado en el corazón de mi hijo, llegó el momento de adentrarnos en el fascinante mundo de las letras. Sabía que la familiarización con el alfabeto sería crucial para su desarrollo como lector. Comenzamos nuestra exploración con tarjetas de letras coloridas, cada una brillando con un color vibrante que captaba su atención. Colocamos las tarjetas en el suelo, creando un juego visual en el que cada letra se convertía en un nuevo amigo. Le pedí que identificara cada letra, y, a medida que la señalaba, le decía su nombre en un tono entusiasta. Mira. Esta es la A, y esta es la B, ¿qué sonidos crees que hacen? A través de este juego, no solo se trataba de reconocer las letras, quería que empezara a relacionarlas con los sonidos que emiten. La alegría en su rostro al descubrir que cada letra tenía su propia voz era contagiosa. En poco tiempo, comenzamos a jugar con bloques de letras, formando palabras sencillas mientras reíamos y celebrábamos cada pequeño triunfo. El siguiente paso fue asociar cada letra con su sonido. Empecé con las vocales, que son la base de muchas palabras. La A suena como en gato, le decía, enfatizando el sonido con una melodía. Luego, pasamos a las consonantes, creando juegos de sonidos. Decidí convertirlo en un juego, donde yo pronunciaba un sonido y él tenía que encontrar la letra correspondiente. Era fascinante ver cómo su mente comenzaba a conectar las letras con sus sonidos. No solo aprendía, estaba experimentando un descubrimiento que lo emocionaba. A medida que avanzábamos, le presenté palabras simples, como mamá y papá, utilizando las letras que había aprendido. Cada vez que formábamos una nueva palabra, celebrábamos juntos. Esta asociación entre letras, sonidos y palabras se convirtió en un juego en el que cada día había un nuevo desafío. Sus pequeños ojos brillaban con emoción cada vez que lograba pronunciar una nueva palabra. Era asombroso ver cómo esta base sólida se construía con cada sesión de aprendizaje. Sin embargo, sabía que esto era solo el inicio. La siguiente etapa sería trascendental, llevar toda esa emoción y conocimiento hacia la lectura real.
Quería que se sintiera no solo cómodo, sino también ansioso por leer historias por sí mismo. Y así, con cada letra que aprendíamos, estábamos un paso más cerca de esa meta emocionante. Con la base de las letras y los sonidos bien establecida, era hora de dar el siguiente paso en nuestro viaje lector, aprender sobre las sílabas. Esta fase prometía ser una aventura emocionante, ya que combinaba las consonantes y vocales que habíamos trabajado. Comenzamos jugando con las combinaciones. Usé tarjetas con letras que habíamos aprendido y, al mostrarle una consonante seguida de una vocal, le explicaba cómo se formaban las sílabas. Mira, si juntamos la M con la A, obtenemos ma, le decía con entusiasmo. Su curiosidad crecía, y pronto estaba creando sílabas por sí mismo. Para hacerlo aún más divertido, utilizamos bloques de letras y comenzamos a formar sílabas en una mesa. Hicimos competiciones amistosas para ver quién podía crear más sílabas en un minuto. Vamos, intenta hacerme, le animaba, y él se reía mientras trataba de combinar las letras rápidamente. La energía en la habitación era contagiosa, y cada vez que lograba crear una nueva sílaba, celebrábamos con un pequeño aplauso. El siguiente paso fue jugar con esas sílabas para formar palabras simples. Introduje palabras que eran familiares para él, como mamá y mesa, desglosándolas en sus sílabas. Mamá se convierte en ma y ma, le explicaba, y luego le pedía que intentara escribirlas. Este ejercicio no solo reforzó su comprensión de las sílabas, sino que también estimuló su creatividad al experimentar con diferentes combinaciones. Juntos, exploramos palabras que hacían eco en nuestra vida diaria, como papa y tapa, y su entusiasmo era evidente. A medida que avanzábamos, comencé a introducir juegos de sílabas. Hicimos un juego de adivinanzas en el que yo decía una sílaba y él tenía que adivinar qué palabra se formaba. ¿Qué palabra crees que se forma con la y pa?, le preguntaba, y su rostro se iluminaba al descubrir que se trataba de la papa. Esto no solo era divertido, sino que también le ayudaba a asociar las sílabas con significados y contextos. Con la habilidad de construir sílabas bien consolidada, era hora de dar un emocionante salto hacia las palabras y frases básicas. Sabía que este sería un paso crucial en el camino hacia la lectura independiente. Comencé introduciendo palabras de alta frecuencia que son fundamentales en muchos textos, como el, la, y es. Estas palabras son como los ladrillos de la lectura, y quería que mi hijo se familiarizara con ellas de manera que pudiera reconocerlas fácilmente. Para hacerlo más dinámico, creé tarjetas con estas palabras y organizamos un juego. Las esparcí por el suelo y le pedí que las encontrara mientras leía en voz alta. ¿Dónde está la?, le preguntaba, y él corría emocionado a buscarla. Este juego no solo hacía que aprendiera las palabras, sino que también asociaba la lectura con la diversión. Cada vez que encontraba una, celebrábamos su logro con entusiasmo, lo que aumentaba su motivación. Una vez que se sintió cómodo con estas palabras, empecé a formar frases cortas. Juntos, combinamos las palabras para crear oraciones sencillas. Vamos a hacer una oración, el gato es negro, le decía, y lo animaba a leerla en voz alta. Ver su confianza crecer al pronunciar estas frases era un momento gratificante. Cada nueva oración que leía se convertía en un pequeño triunfo, y él lo disfrutaba profundamente. Para mantener el interés, introduje libros que contenían estas palabras y frases. Los cuentos con ilustraciones coloridas y texto sencillo eran perfectos. Juntos, leíamos en voz alta, y yo le animaba a que identificara las palabras que ya conocía. ¿Ves, él, aquí?, le preguntaba, señalando la palabra en la página. Esto no solo reforzaba su aprendizaje, sino que también le daba la sensación de que estaba leyendo de verdad, creando una conexión más fuerte con los libros. Con el tiempo, comenzamos a trabajar en la fluidez de la lectura. Hacíamos ejercicios donde leía una frase, y luego yo leía la misma, dándole un ejemplo de cómo sonar. Así, poco a poco, él empezó a comprender la musicalidad de la lectura.
Pero había un objetivo aún más emocionante por delante: quería que un día, él pudiera leer historias por sí mismo, sin mi ayuda. Sabía que estábamos cerca de ese momento mágico, y el siguiente paso sería crucial para llevarlo allí. Con la lectura de palabras y frases básicas bien establecida, ahora era el momento de enfocarnos en un aspecto fundamental: el desarrollo de habilidades de comprensión. Entendí que leer no se trataba solo de pronunciar palabras, era crucial que mi hijo comenzara a entender lo que leía. Así que implementé una nueva estrategia: al final de cada cuento, hacía preguntas sobre la historia. ¿Qué crees que sintió el personaje cuando, o por qué crees que tomó esa decisión? Este enfoque fomentaba no solo su comprensión, sino también su pensamiento crítico. Al principio, era sorprendente ver cómo su mente se iluminaba al pensar en las respuestas. A veces, sus interpretaciones eran inesperadas y creativas, lo que mostraba que estaba realmente procesando la información. Hacer preguntas se convirtió en un ritual que disfrutábamos juntos. Esto no solo lo ayudaba a profundizar en la historia, sino que también generaba conversaciones fascinantes sobre los personajes y sus motivaciones. Además, introduje una nueva dinámica: le pedía que resumiera la historia después de leer. ¿Puedes contarme de qué trataba?, le preguntaba. A medida que intentaba recordar los detalles, se veía su esfuerzo por organizar sus pensamientos. Este ejercicio no solo reforzaba su comprensión, sino que también le enseñaba habilidades narrativas. Estaba empezando a entender que las historias tienen una estructura, un principio, un desarrollo y un desenlace. Verlo narrar con tanto entusiasmo sus propias versiones de los cuentos era un momento de alegría compartida. Para enriquecer aún más esta experiencia, comenzamos a leer cuentos con un poco más de complejidad, lo que significaba que teníamos que trabajar juntos para desglosar las historias. Le mostré cómo identificar la idea principal y los personajes. ¿Quién es el héroe de la historia? ¿Qué problema enfrenta? Estas preguntas lo ayudaban a conectar las tramas y a entender el flujo de la narrativa. Pero también quería que comprendiera que leer no solo se trataba de las palabras en la página, sino de las emociones que éstas evocan. Así que, en algunos momentos, hacía pausas para discutir cómo se sentían los personajes y por qué. ¿Te parece que el dragón está enojado o asustado?, le preguntaba. Estas conversaciones no solo fortalecían su comprensión, sino que también enriquecían su empatía, llevándolo a conectar más con los relatos. Con la comprensión lectora bien cimentada, entendí que la práctica continua era esencial para que mi hijo se convirtiera en un lector confiado e independiente. Así que establecimos una rutina de lectura diaria. Cada tarde, dedicábamos al menos 15 a 20 minutos a leer juntos. Estos momentos se convirtieron en nuestra tradición, un espacio sagrado donde explorábamos historias, personajes y mundos nuevos. Me aseguré de que esta rutina nunca se sintiera como una obligación, más bien, era una oportunidad para compartir aventuras y fortalecer nuestro vínculo. Al principio, leía yo, permitiéndole escuchar la fluidez y entonación del texto. Elegía cuentos que sabía que le entusiasmarían, llenos de acción y magia, y él se sumergía en la historia. Luego, llegaba su turno. Le pasaba el libro y lo animaba a leer en voz alta. «Vamos, tú puedes hacerlo», le decía, observando con orgullo cómo se esforzaba por pronunciar las palabras correctamente. La sonrisa en su rostro al completar una frase era inigualable. Para mantener su interés, variábamos los tipos de libros. A veces leíamos cuentos de hadas, en otras ocasiones explorábamos libros informativos sobre animales o el espacio. Me aseguré de que cada libro ofreciera algo nuevo para que siempre hubiera un motivo para emocionarse. A medida que su confianza crecía, comenzamos a incluir libros de nivel más avanzado, lo que nos llevó a disfrutar de historias más ricas y complejas. Él estaba ansioso por descubrir qué pasaría a continuación en cada relato. A medida que mi hijo se sentía más cómodo con la lectura, llegó el momento de introducir libros de nivel apropiado que lo desafiaran y lo hicieran avanzar en su aprendizaje.
Era crucial que encontráramos libros que fueran interesantes y accesibles, para que cada nueva lectura no solo le resultara comprensible, sino también emocionante. Comencé a buscar cuentos que contuvieran más palabras y menos ilustraciones, que retaran su comprensión y le permitieran explorar nuevas ideas y tramas. Recorrimos juntos la sección de libros infantiles en la biblioteca. Los estantes estaban llenos de títulos que brillaban con posibilidades. Lo dejé elegir, permitiendo que su curiosidad lo guiara. ¿Cuál de estos libros te llama la atención?, le preguntaba, viendo cómo sus ojos se iluminaban al descubrir historias sobre aventuras en el espacio, animales extraordinarios y personajes valientes. Esa elección no solo le daba poder sobre su aprendizaje, sino que también lo motivaba a sumergirse en las páginas. Cuando regresamos a casa, empezamos a leer uno de los libros que había elegido. Era un poco más complejo, con frases más largas y un vocabulario más desafiante. Recuerda, no te preocupes si encuentras palabras difíciles, le decía. Cada palabra nueva es una oportunidad para aprender. Al leer juntos, me aseguraba de hacer pausas para explicar cualquier palabra desconocida y ayudarlo a contextualizar lo que estaba leyendo. Esto no solo reforzaba su vocabulario, sino que también lo hacía sentir seguro en su capacidad para entender textos más complejos. Comencé por establecer una rutina en la que él eligiera un libro de su rincón de lectura cada día. Le dije, hoy, tú decides qué leer. Escoge un libro que te llame la atención. Al darle esta libertad, podía explorar diferentes géneros y estilos. Observar su proceso de selección fue fascinante. A veces elegía libros de fantasía, otras de ciencia, y otras veces, cuentos sobre la vida cotidiana. Este acto de elección fue crucial, ya que lo empoderaba y lo hacía sentir responsable de su aprendizaje. Una vez que había seleccionado un libro, le animaba a que lo leyera por su cuenta. Al principio, podía observar una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. Recuerda, no hay prisa. Lee a tu ritmo y disfruta la historia, le decía. Mientras él se sumergía en las páginas, yo me sentaba a su lado, listo para ofrecer apoyo si lo necesitaba, pero también dándole el espacio que requería para descubrir el texto por sí mismo. A medida que mi hijo avanzaba en su camino hacia la lectura independiente, llegó el momento de celebrar sus logros. Cada nuevo libro terminado, cada palabra pronunciada con confianza, cada historia compartida merecían ser reconocidos y festejados. Quería que comprendiera que cada paso en su aprendizaje era un triunfo y que la lectura era un viaje lleno de emociones, descubrimientos y recompensas. Decidí organizar una pequeña fiesta de lectura en casa. Hice una invitación colorida que decía, celebremos la lectura, y la colocamos en la nevera. Invité a familiares y amigos cercanos, aquellos que siempre habían estado apoyándonos en este viaje. La idea era que se reunieran para compartir las historias que había leído y para que él pudiera mostrar lo lejos que había llegado. El día de la celebración, decoré la sala con globos y pancartas que decían cosas como, eres un lector estrella, y bravo por tus logros. La emoción era palpable mientras los invitados llegaban. Mi hijo, con una gran sonrisa, se sentía orgulloso de lo que había conseguido. Comenzamos la fiesta con una lectura en voz alta, donde él eligió uno de sus libros favoritos. Lo hizo con tal entusiasmo, que la sala se llenó de risas y aplausos al final. Verlo brillar y disfrutar del reconocimiento de los demás fue un momento que nunca olvidaré. Además de la lectura, organizamos juegos relacionados con las historias que había leído. Hicimos un concurso de preguntas sobre los libros, donde todos podían participar. ¿Quién puede recordar qué hizo el héroe cuando se enfrentó al dragón? Los invitados se sumaron al juego, y mi hijo disfrutó mucho al ver que todos estaban interesados en sus historias. Esto no solo reforzó su comprensión, sino que también lo ayudó a comprender el valor de compartir sus conocimientos y experiencias. Al final de la fiesta, preparé un pequeño certificado de logros, que decía, felicitaciones por ser un lector increíble. Se lo entregué frente a todos, y él se sintió como un verdadero campeón.
Las miradas orgullosas de sus familiares y amigos hicieron que se sintiera valorado y motivado para seguir leyendo. Comenzamos a organizar noches de lectura en familia. Una vez a la semana, elegíamos un libro que todos quisiéramos explorar juntos. A veces eran cuentos clásicos, otras veces historias contemporáneas. ¿Qué les parece si leemos un cuento de hadas esta semana?, preguntaba, y todos compartíamos nuestras sugerencias. Esta colaboración en la elección del libro no solo hacía que todos se sintieran incluidos, sino que también aumentaba la emoción de la lectura.